De Noticias Caracol. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Otra de las noticias de la semana, María Camila, tiene que ver de nuevo con Venezuela. Esto es como dirían las abuelas, esto es un festival de dimes y diretes. Sí, toda la señor. semana aquí que Maduro dijo, que Trump dijo, que Trump anunció, que Trump no sé qué. Estamos hablando de que va a haber una intervención, que va a haber una acción militar Por tierra. Que el presidente Trump ya la autorizó, que puso a un general halcón, que fue el que hizo una operación en Irak, Sí, ya señor. a coordinarlo, dicen los medios americanos. Pero también, La otra cara de la moneda es que el presidente Trump, cada vez que viaja en el avión, en el Air Force One, le preguntan por Venezuela. Sí. Oye, ¿usted va a hablar con Venezuela? Y vuelve a Exactamente. decir, sí, ahí estamos como mirando si dialogamos. dijo puntualmente que si se pueden salvar vidas y se puede caminar hacia la paz, estaría incluso dispuesto a tener ese diálogo telefónico con Nicolás Maduro. Pero pues mientras tanto ahí sigue el Gerald Ford, el US Gerald Ford en el Caribe haciendo despliegue militar y se siguen gastando millones y millones de dólares en este despliegue. Sigamos en este sudoku que se llama Venezuela y su relación tormentosa con Estados Unidos. Shomin Laceras es el presidente del diálogo colombo-venezolano, es investigador muy respetado del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, que es tal vez uno de los tanques de pensamiento más respetables en nuestro país, analizando la situación de Venezuela. Señor Laceras, de verdad un gusto saludarlo. Muy buenos días, Juan Roberto y María Camila, un placer estar con ustedes. Estos dimes y diretes, ¿a usted qué le dicen entre Trump y Maduro? Bueno, creo que lo que transmiten esos dimes y diretes, como dicen ustedes, es que, bueno, la administración de Donald Trump sigue apretando la tuerca, ¿verdad? Y sigue presionando al gobierno de Maduro. No pareciera que una invasión terrestre, o sí, que sería algo, digamos, que podría garantizar, digamos, el derrocamiento del régimen, sea factible, por lo menos en el corto plazo, porque pareciera que hacen falta, digamos, mucha más fuerza, sobre todo pie de fuerza para poder realizar una invasión, ¿no? Pero lo que sí creo que está buscando el régimen de la administración de Trump es presionar al régimen de Maduro para que buscar algún tipo de quiebre en la alianza, digamos, de poder que mantiene a Maduro en el poder, ¿verdad? Y básicamente creo que va dirigido a esta presión, más dirigida sobre todo al estamento militar, que es el que hoy en día, sin duda alguna, mantiene a Maduro en el poder, Claro. porque Maduro goza de gran impopularidad en el país, lo vimos en las elecciones del año pasado, y quienes mantienen al poder son los militares. Creo que lo que se está buscando es que haya algún quiebre ahí, de tal manera que los militares puedan facilitar algún tipo de transición hacia la democracia en Venezuela. Pero, Xiaoming, ¿no es de cierta manera ingenuo seguir esperando que se reviente por dentro? Porque pues esa es la teoría que se maneja desde hace mucho tiempo. De pronto ya la presión, ¿usted cree que del inicio de la operación por tierra podría generar eso? Porque es que pareciera que han armado bien como esa barrera o esa trinchera interna en la que los militares siguen firmes con Maduro. Sí, bueno, efectivamente, hasta el momento, digamos, esa coalición, digamos, de poder en Venezuela se ha mantenido unida. Ahorita también lo que sí es real también es que la presión que está habiendo un militar exterior sobre el régimen de Maduro, en esta oportunidad, indudablemente, y ustedes lo han dicho, pues se ha movilizado una parte importante de la flota naval norteamericana en el mundo. Entonces, bueno, la presión efectivamente es mucho más grande. Pero básicamente lo que se busca es lograr en algún momento que haya este quiebre, y creo que es muy importante tomar en cuenta que no ha dejado de haber nunca vasos comunicantes entre el régimen de Maduro y la administración de Trump. Lo vimos ya en hechos pasados, esa comunicación venía también del gobierno de Biden, donde hubo diversos acuerdos, incluso de liberación de presos, de un ablandamiento de las sanciones petroleras sobre Venezuela. Entonces hemos visto que esos vasos comunicantes se encuentran, y hace poco, más de una semana, el diario New York Times reveló que había habido algún tipo de intento de transacción entre ambos gobiernos, ¿no? Y pareciera que incluso en algún momento se ofreció, lo cual no quiere decir que haya sido una negociación, digamos, concreta y final,
que Maduro podría dejar el poder en 2 o 3 años para que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera, digamos, el cargo. Eso lo dejó traslucir el New York Times, luego fue negado, por supuesto, por el gobierno de Maduro, pero sí indica que hay vasos comunicantes y que hay algún tipo de comunicación entre ambos gobiernos. Nos decía, Xiaoming, una compañera nuestra, Margarita Rojas, la editora internacional, que esta indefinición de lo que pueda pasar en Venezuela le puede estar haciendo más daño a Trump que a Maduro. ¿Usted comparte esa tesis? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que en esta situación que estamos viviendo en el Caribe, también hay una interpretación que uno tiene que hacer sobre los efectos a lo interno de Estados Unidos. Trump está jugando con esto también en el frente interno de los Estados Unidos, frente a su propio electorado que lo llevó a la presidencia, ¿no? Y tomemos en cuenta, por ejemplo, el electorado latino que votó por Trump debe estar muy enfadado seguramente con Trump por todo el tema de cómo ha manejado el tema migratorio, ¿no? Entonces, con este tipo de acciones también Trump está tratando de congraciarse de alguna manera con esos electorados, también con el electorado, digamos, más radical norteamericano que ha estado apoyándolo, ¿no? Y que una acción de este tipo, digamos, contra un gobierno que ellos pues consideran que es narcotraficante y tal, podría ayudarle también a congraciarse con estos sectores con los que ha venido teniendo unas diferencias a raíz, por ejemplo, de todo el tema del escándalo Epstein, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en esto también juegan temas de política interna de los Estados Unidos, y con base a eso también se mueve Trump indudablemente. Sí, Xiaoming, usted lleva muchos años estudiando esta situación y como venezolano, esperando que algo pase, ¿usted cree que sí va a hacer con esta estrategia? Bueno, eso realmente es difícil de determinarlo y decir si efectivamente va a pasar algo. Pero lo que sí es claro es que la movilización militar ha sido tan grande, y eso incluso se traduce en costos, así movilizar todas esas unidades navales y todo el personal tiene incluso costos financieros importantes, además de otro tipo, de costos estratégicos, etcétera. Entonces, pareciera difícil que Estados Unidos se vaya a retirar de esta situación sin lograr por lo menos alguno de los objetivos que se han propuesto, ¿no? Eso creo que tenemos que tenerlo bastante claro. Ahora bien, Trump ha resultado ser pues un personaje político bastante imprevisible, y tampoco sabemos finalmente qué es lo que vaya a hacer, porque bueno, ha demostrado hasta ahora en sus políticas tanto nacionales como internacionales ser muy imprevisible, y eso hace muy difícil hacer, digamos, previsiones sobre lo que finalmente vaya a decidir. Xiaoming, de Washington devolvámonos a Caracas. Usted habla de que la clave sería de la estrategia de Estados Unidos es buscar un quiebre del mando militar. Y sabe que puede coincidir, no sé si usted comparte esa tesis. Escuché el fin de semana uno de los 20.000 discursos de Maduro en plaza pública con este tema, y él hacía un llamado a todo el régimen. Él hablaba de todos los que lo rodean, incluyendo a los militares, y les decía, por favor, permanezcan imperturbables. Lo dijo así textualmente, y lo repitió unas 5 veces. Ese imperturbables es diciéndoles, no se dejen afectar. Pareciera ser el llamado. Bueno, el chavismo ha sido muy hábil, ustedes lo han podido apreciar en su trabajo periodístico, ha sido muy hábil desde hace muchos años en sortear, digamos, dificultades de carácter político que ha enfrentado indudablemente en el pasado, tanto internas como externas. Recordemos que durante el gobierno de Trump, en su primera administración, pues también hubo una presión grande que terminó, digamos, con el gobierno provisional de Guaidó, que finalmente pues no llegó a nada, pero sí ejerció una gran presión diplomática de carácter internacional. El chavismo ha sido muy hábil en correr la arruga siempre que ha tenido problemas de este tipo, de ganar tiempo, y finalmente ha logrado, pues como lo hemos visto, pues salirse con la suya, que es permanecer en el poder.
Y es lógico, bueno, que adopte esta actitud, digamos, con los factores internos que le puedan estar apoyando, en el sentido que, bueno, si resistimos, probablemente podemos pasar a un nuevo escenario internacional que nos permita sobrevivir. Eso creo que es lo que pueden estar ellos intentando hacer. Pero bueno, la estrategia contraria es la que yo creo que está haciendo los Estados Unidos, que es presionar a lo interno. Y recordemos que en Venezuela el estamento militar históricamente ha sido siempre muy importante, fundamental para el mantenimiento en el poder de cualquier persona. Hay un dato muy importante que yo siempre lo recuerdo, es que en 200 años de vida republicana en Venezuela ha habido apenas poco más de 40 años de gobiernos civiles. El resto han sido gobiernos militares, ¿no? Y esto tiene un peso histórico muy, muy grande. Eso que dice Xiomín es realmente interesante. Me quedo con una frase: vamos a ver si logra el régimen correr la arruga, como dice él, sí. En medio de estos dimes y diretes de esta semana. Xiomín, un abrazo y mil gracias. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Xiomín Las Heras, hablando de otra de las noticias de la semana, las declaraciones de Trump, lo que dice Maduro y la tensión permanente, latente entre Venezuela y Estados Unidos. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.